¿Qué onda, gente? Esto es Entre Cadejos, el podcast en el que semana a semana les contaré una leyenda, historias de ovnis o casos paranormales, junto a un invitado especial. El podcast perfecto para sus caminatas nocturnas, paseos en solitario o baños de luna. Así que El hermoso año de luna. ¿qué ondas, Gabo? Esta es básicamente la segunda vez que empezamos a grabar. Er- Gracias a errores de producción. Errores de producción. Lo siento, gente. Soy humano. Y, Todos cometemos errores. Sí, loco, y estaba pensando en eso porque básicamente de un lado estoy controlando como las cámaras, o sea, controlo las cámaras para ver quién está hablando. A un Ujú. lado tengo la historia, tengo todo así, todo medio regado. Sí, todo Este, multiplataforma, Soco. ajá, sí, ya, esto es call center básicamente. ¿Qué onda, Gabo? Pues como te decía, bueno, nada más presentándolo. Papá Gabo es creador de contenido, streamer, modelo en tiempo completo. El También soy Playboy. Playboy, el sueño de las niñas fresas. Así que, Casaca. ¿qué onda, Gabo? ¿Cómo estás? Aquí todo bien ya, relajándome de la vida y viviendo un día más. ¿Y vos? ¿Todo bien? Sí, igual, todo bien. Creo que se traba mi Me cámara. alegro. Vamos a ver. Poquito. Sabes que yo creo que esto fue porque empezamos a hablar de la iglesia. Ah, cabal, es cierto. El Papa Quiero nos está controlando las cámaras, no quiere que hablemos de todo esto. Sabemos cosas que nos pueden matar por eso. acabar. Ahí está. Listo. Pues, ¿qué onda, Gabo? Nada más a contarte. Encontré unas versiones sobre La Llorona. Unas versiones que me Ujú. parecieron interesantes. Así que vamos a hacer como un recorrido por Centroamérica y otros países. Hablando sobre sus orígenes en cada país. Y no sé si vos tenés como que algún conocimiento o algo sobre La Llorona. Bastante, o sea, de todas las historias que me contaban de chiquito para asustarme y para que no saliera en la noche. Más Pinche, que todo de que pinches tías y abuelitas que te asustaban para no salirme, pues. y no, y pinche déjà vu que estamos teniendo ahorita con la misma. Sí, la misma conversación gracias a errores de producción. Cabal. Sí, sí, tal cual. La mayoría de leyendas eran para por ejemplo, la del Cadejo era para los bolos, Ujú. para que tuvieran es que no era ni para que dejaran de tomar, sino era para que en el camino supieran que ellos iban a tener quien los cuidara, porque el Cadejo cuidaba Ajá. a los bolos y cuidaba y atormentaba a los niños. Ya, O sea que ahí te tenés que poner a pensar que hay que estar bolo todo el tiempo, entonces. sí, sí, o sea, sí, Consejo de pues, vida. consejo de vida. Y, Ahorita, ahorita que dijiste eso del cadejo, disculpa que te interrumpa, ajá, pero cuando yo estaba pequeño, mi abuelo me contó que él una vez vio al cadejo, o sea, se supone que vio los cadejos, se supone, porque él iba en el Parque San Martín, la onda está que él no iba ni borracho ni nada, o sea, para nada, él iba caminando, pero era bien noche. La onda está que se le apareció el chucho blanco y ujú, el chucho negro, ¿verdad? Y se supone que el blanco te bloquea el camino que es el malo y el negro te bloquea el camino que es el bueno, se supone. Entonces él, como tenía conocimiento de eso, ya que en esos tiempos se hablaba un montón de estas historias que con el tiempo se han perdido, él apartó al chucho y se fue por el correcto. Dice que al siguiente día se dio cuenta que el camino que le bloqueó el chucho blanco habían matado a un señor. Imagínate, bien pudo haber sido él. O sea, a saber si andaba bien borracho y me mintió, pero Fíjate que la semana pasada también contábamos como formas de protegerte del cadejo. Si en algún momento vos sentís que está cerca el cadejo, tenés que empezar a caminar con las piernas cerradas. Así. ¿por qué? Porque el cadejo lo que hace es que pasa, más que, bueno, según lo que leí la vez pasada, el negro es el malo porque el negro es el que creó Satanás al ver la Ujú. creación de Dios. Entonces, tenés que Ah, caminar con los pies cerrados porque el cadejo pasa y te va a pasar en medio y te pasa llevando. qué paja, Y, qué miedo, loco. Y la otra también es que puedes adoptar a tu propio cadejo. Lo que haces es que le ofreces, escupí en tu mano y se lo ofreces al cadejo. Entonces ya el cadejo ya es como tu chero. En serio. Entonces Ey, mi chucho es blanco, ¿no querés hacer la prueba? ya puedes domesticar a tu propio cadejo. Ajá. Así. Hay Ey, asociaciones que lo protegen y toda buenísimo. la onda. Qué vergón. Yo creo que todas esas historias, o sea, en el campo les servían bastante y les daban confianza. Siento yo, porque, o sea, eran historias que en cierto modo te manejaban la mente también. Sí, y como vos decís, te daban confianza, porque ahora, o sea, vivimos en un mundo ya más, no más real, pues, pero más consciente de las cosas, o sea, no nos creemos la mayoría de estos relatos, Ujú. pero, o sea, ahora si vas en el camino, vos sabes que es solo Diosito, pues, solo Diosito con vos, y, Agradecido con el de arriba, man. ajá, Uy, solo Diosito con vos. peligroso. En cambio, antes era como que no, sabías que andabas, no sé,
un santo te cuidaba, alguna Ujú. leyenda te cuidaba. O sea, no Es sé, cierto. se van perdiendo todo ese tipo de cosas a cambio del crecimiento en la sociedad. Ah, huevo, es cierto. Cool, pero para iniciar, como te estaba contando anteriormente, en versiones de México y Centroamérica es común que los relatos de origen de La Llorona mencionen su etnia, su linaje, su situación económica, su nombre, el del esposo y hasta el de los hijos o hijo. Generalmente el relato situado, perdón, generalmente el relato es situado en la época inmediata de la conquista española, en los primeros años perdón, de la conquista española, en los primeros años de la colonia. Aunque en otras versiones, en épocas más recientes, la mujer puede ser indígena, una mestiza o una española, amante de un Ujú. conquistador español o un señor de alta alcurnia. De En alta México, a sociedad. la alta sociedad, sí, de tecla para arriba, básicamente. De tecla para arriba, cabal. En la escalón vivía, En la San Benito. cabal. Eh, en México, esta indígena llamada Luisa se enamoró de Don Nuño de Montes Claros, quien la abandona y ella en venganza apuñala a los tres hijos que tuvieron. La mujer es quemada o colgada y se convierte en la Llorona, que vaga por las calles de la Ciudad de México llorando su tragedia. Como vos me dijiste al inicio, el origen de esa mujer es en base a esa tragedia, a la tragedia de que el hombre Ajá, la deja y lo que vos me estabas contando al principio. ajá. Sí, es cierto. Mira, ahorita que estabas mencionando eso, con lo que la cuelgan o la queman o lo que sea, Ujú, ya después te pones a pensar en el grito de dolor que tiene cuando se supone que anda en su rumbo de desgracia en las calles. O sea, cuando dice, ay, ujú. mis hijos. O sea, ponete a pensar que, o sea, también puedes sentir el dolor de cuando la están quemando. O sea, yo me pongo a pensar en todos esos pedazos que es como, o sea, está sufriendo en sí por su mente, porque mató a sus hijos, porque la abandonaron. Pero imagínate que también pueda sentir todavía el dolor de que la están quemando o la están ahorcando. Imagínate qué loco. O sea, Sí, no sabemos qué pasa después de la muerte. ajá. Imagínate que lo último que vivís, o como que te quedas ciclado en el último momento de tu muerte, y ya se queda ciclada en ese momento en que la estaban quemando y ondas así. No, qué O feo. sea, sería la peor de las Ajá. muertes. Eh, Pero vos poniéndote a pensar en eso, Ujú. ahorita que dijiste eso, o sea, toda la gente que muere por accidente, que la asesinan, o sea, ¿crees que no están en paz? Ni idea, vieja, ni idea. O sea, Qué somos feo. materia, loco. Ajá, sí. Solo somos un pedazo de existencia en este universo enorme. Cabal. Y sabes que esto de que quemen a las mujeres y todo eso me recordó el tema este de las brujas. Y hace poco Ujú, escuchaba de que existió un monje por el cual podría decirse que es el culpable de que quemaran a las brujas. Porque él creó como un manual de cómo reconocer a las brujas. Pero es ujú. que en la historia, que algún momento voy a contar, se relata que este hombre era más como que alguien que quiso tener como que sus mujeres y así, y vivió resentido porque no logró conseguirlo. Entonces, Mm, crea este manual en el que, por ejemplo, para reconocer a una bruja, si una mujer la tildaban de bruja, lo que hacían es le amarraban una piedra a la pierna, la aventaban en un río, y si la mujer flotaba, es porque es bruja, pero si la mujer se hunde, era porque era una mujer. O sea, imagínate, este man hizo eso por resentido que no le hacían caso. O Por sea, eso fue. así suena Casi. básicamente, pero Ajá. si pone atención, básicamente, si la mujer se hunde es porque era mujer, pero si flota Ujú, es porque era bruja. Obviamente, ujú. siempre, nunca iba a flotar. Ajá, o sea, O sea, qué entonces, lógica más rara. ajá, qué lógica más rara. Y sí, la mayoría de mujeres, de brujas que quemaron y ondas así, eran mujeres como más adelantadas a su época, que no quisieron como adaptarse ¿cómo se dice? Al machismo que hay Al en ese día. machismo, al patriarcado que existía en ese Ujú, momento, o mujeres que nada más decidieron criar sus familias por sí solas porque el esposo se murió o algo, y así, ujú. loco, pero la ignorancia de los Sí, tiempos. totalmente. En Guatemala, la Llorona toma el nombre de María y es el alma en pena de una mujer de origen criollo, o sea, descendiente de españoles o mestiza, Ujú. de un estrato socioeconómico alto, quien engaña a su esposo con un mozo de la hacienda. Es que solo El imagino amor. el amor y solo imagino que haber sido como un latino, tipo el jardinero, no sé, algo así. ¿Te acordás vos de los padrinos mágicos? ¿Simón?
había capítulos donde salía una hada que era Ujú. como latina, que le gustaba a Wanda, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 que es el que Ahorita solo le... eso se me quedó. Ajá, que creo que es el que le... Magnífico, no sé qué Ajá, madre, algo y se así. quita la camisa, se quita la camisa y todo Ajá, cholo. y ¿No? todo mamadísimo, pura Ajá, película viejita de mexicana. ajá, a cabal. Dice que... Ah, la engaña a su esposo con un mozo de la hacienda, quedando embarazada, por lo que decide ahogar a su hijo, de nombre Juan de la Cruz. En esta versión me llega que sí se detalla como los nombres de los personajes, básicamente. Ujú. Con la consecuente maldición, en Guatemala también cuentan que mientras se acer- mientras más cerca se escuchan sus gritos, es porque más lejos se encuentra. Y mientras más lejos se escucha, es señal de que está pasando más cerca de la persona que escucha el llanto. Verga. Yo había escuchado esto con el cadejo, pero permitime que se me está trabando la cámara. Dame un momento. Dale, dale. No sé por qué Dale, quedó. dale. Aquí nos quedamos. Aquí. La geografía. Sí. La geografía de la región juega un papel en las características en las características de la leyenda. La presencia del agua, valga la redundancia, está presente en casi todas las versiones, a veces asociada a sitios específicos relevantes de cada país. Por ejemplo, en México los hechos ocurren en el lago de Texcoco, en Ujú. Costa Rica en el río Grande de Tárcoles, en Uruguay en el lago del Parque Rivera en Montevideo. La escena puede ocurrir en grandes ciudades, en México, Montevideo, Lima, o en ambientes y épocas campesinas y rurales. Por ejemplo, en Nicaragua, la Llorona es el alma en pena de una indígena Mayogalpa. En la isla de... oh, puro nombre raro, Dios mío. Ometepe, que se enamoró de un blanco en contra de los consejos de su madre. Según el consejo de la madre era, no hay que mezclar la sangre del esclavo con la sangre del verdugo. Oh, chica, qué racista. Ajá, suena racista, pero, o sea, en Ajá. el momento era como, o sea, eran los verdugos de ese entonces, o sea, ¿por qué habría de ser eso? Sin embargo, Sí, el amor trasciende barreras. totalmente como Pocahontas. Cabal, como en Pocahontas. Por cierto, Como Pocahontas. Pocahontas. Yo salí alguna vez hicieron una iglesia en la que iba hace bastante. Hicieron como todas las canciones de las películas de Disney. Y yo salí en la de Pocahontas. Yo era el hombre blanco. Puchica. Hombre de poder. Ajá, el hombre de poder. Bueno, y que luego de ser abandonada, ahoga a su hijo en el lago de Nicaragua. Pero, arrepentida, se metió al agua para salvarlo. Claro que sin éxito. Ya es lo mismo que decíamos, o sea, aparte de un sufrimiento. Parte de un sufrimiento, Ujú. y esta por lo menos tiene como la carcome, lo que hizo, Ajá. y Quiso trata de, arreglar su error. quiso arreglar su horror. Pero al final el monstruo es ella, o sea, el mal Sí. espíritu es ella, no es el hombre que hace el daño, pues. Porque Ajá. básicamente, igual que la otra, lo abandona, el hombre lo abandona y no sabemos más de él, o sea, simplemente, como en esos tiempos, imagino que andaban en tiempos de las cruzadas y así, o sea, simplemente el hombre iba y venía, Se tenía que ir. O lo mataban de regreso cuando iba de camino. O cabal. sea, Y gracias a un español tenés esos colochitos. eso es bello. En Venezuela el relato de origen está relacionado con los llanos venezolanos, una mujer muy enamorada de un soldado, lo mismo, que la abandona al embarazarla. Mm, conozco varios de esos. Sí, conozco varios llanos. Este, y ella, como no tiene idea de cómo criar a un infante, desesperada por el llanto del niño, lo mata con sus propias manos. Alguna Lo vez, asfixia. alguna vez vi una película, no sé, no me acuerdo si era mexicana o en una que habla de las maras, creo que lo mismo pasa, que un niño, no, o de la Segunda Guerra Mundial me parece, que un niño está Ujú. llorando y una mamá por callar al niño, porque pasan los soldados, creo, o la policía, no me acuerdo, le tapa la boca y así lo mata de la asfixia. Verga. Ajá, Imagínate, por protegerlo lo termina matando. ajá. Qué Arre- triste. Arrepentida, dice, su llanto llama la atención de los vecinos y familiares que la maldicen. Ella huye hacia el llano y se convierte en un espanto que roba niños que están solos. Está solo. Cállate si estoy solo. Ah, no, pero ya no soy niño, ya tengo barba, así que se da cuenta Ah, que soy hombre. ya solo le enseñas el DUI.
Ah, huevo, sí. Va. Ajá. Como que si fuera Camino Soyapango que tenés que enseñar de DUI. No, hombre, sí. Cabal. Eso deberían de ser los retenes, fíjate, para entrar a Soy. Cállate. Vos decís los policías sin uniforme. Ah, con tenis. Con tenis, con Ajá. tenis. Y que roban niños que están solos, ya sea en sus casas o en las orillas de los ríos, quebradas. En Perú, la Llorona con su gemido lúgubre anuncia la muerte a las personas cercanas, a los campesinos que se atreven a entrar a las, no sé qué es, huacas, perdón, se me olvidó averiguar que era huacas. Razón por la cual los Vea. vecinos evitan entrar a las ruinas de los antiguos monumentos aborígenes. Este mito está extendido en la zona costera del norte y la sierra peruana. Esta es más como una comunicadora, si lo ves, porque Ujú. esta avisa quién se va a morir. O no sé si es que Ajá. te avisa que te vas a morir porque te metiste en las huacas. ¿Qué me... O solamente te está diciendo, no, no te quiero matar, no me quiero arrepentir más. Ajá, alejate, o sea, soy tóxica, Ah, sí. en serio. Ah, chica, como mi ex, loco. Ajá, no eres tú, soy yo. Ay, eso lo escuché varias veces. En general, los relatos folclóricos, las personas se topan a la Llorona vagando por los ríos. A veces solo escuchan su llanto desgarrador. Otra variación, perdón, es el motivo de asesinatos de niñas o niños. La mayoría de las historias cuentan que la mujer, tras ser abandonada por el hombre, asesina a sus hijos por locura o por venganza, pero también puede ser que la muerte sea accidental, mientras la madre lava en un río, como ocurre en las versiones de México, Guatemala y Nicaragua. En unas versiones de Costa Rica, la Llorona ahoga a su hijo recién nacido por locura y vergüenza, al ser rechazada por su familia, su pueblo o la sociedad en general. En Costa Rica las leyendas que tienen en Costa Rica son más peladas, o sea, de plano. Ahí el cadejo, por ejemplo, en Costa Rica tiene patas de cabra y anda colgando cadenas. Ujú. Es Lo más, había escuchado, creo que sí lo he escuchado. ajá, Más oscuro. es más oscuro, que es como más un Digimon. ¿Te acordás que no sé si viste los Ajá, Digimon, pero el Digimon cuando evoluciona sí. ya es una refri con metralladora Sí. y patas de perro, Paloma. ajá, más paloma. Ajá. Ajá. Ah, pues en Costa Rica así, sí. Yo imagino que empiecen en Salvador o Guatemala y van caminando hacia Costa Rica y ya en Costa Rica ya van evolucionando. Pues imagínate de la nada ves un chucho, de la nada comienza Digimon Ah, evoluciona y un chucho de puta se convierte en un ah, tremendo oso con patas de cabra. Cadejo, Digiballs, pura vida, papá. Puta. Al ser rechazada por su familia, su pueblo o la sociedad en general. Y fíjate, es lo que te decía, por ser madre soltera o por Ujú. embarazarse estando prometida de otro. O sea, es puro machismo, Ajá. es machismo y es lo que te contaba lo mismo con las brujas. O sea, la sociedad no permitía que una mujer creía que tuviese el poder de tener una familia o protegerse, ¿sí? En mi caso pasa lo mismo, que mi mamá, o sea, ella sola nos crió. Ya, o sea, Ujú. en ese entonces toda la sociedad lo hubiese rechazado, o sea, la hubieran Ujú. quemado. Pero sí, o sea, es Es cierto. puro machismo de en ese entonces. Fíjate que, Todo eso fue parte, o sea, de que la iglesia te cambió la mente también, va. O sea, de que las mujeres tampoco pueden hacer cosas por sí mismas, que siempre tenían que estar más que todo apoyando al hombre, porque se supone, bueno, en la Biblia se dice que, o sea, la mujer está como solo para apoyar, pero ajá, en cierto modo hacen muchísimo más que eso. como, Yo sin mi mamá no podré vivir. claro, o sea, las ponen como cola, no como Ujú. cabeza. O sea, el hombre es cabeza, Ajá, no cola. cabal. Entonces, y un poco contradictorio. O sea, porque, claro, no somos expertos en el tema. O sea, si alguno no está de acuerdo, pues claro, es válido. Fíjate que te quiero decir un dato bien curioso, pero Ajá. en la época egipcia, no sé si vos te diste cuenta en algún caso, si es que viste alguna escultura que ellos tenían, pero en la escultura donde estaba no sé cómo le decían, el faraón con su esposa, la Ujú. esposa siempre lo rodeaba con sus brazos. Y eso significaba que en sí la mujer le daba el apoyo, pero aparte de darle el apoyo, ella hacía bastantes cosas que ayudaban a que el faraón siguiera adelante. O sea, daban a entender que el faraón no era nada sin su mujer. O sea, que Ujú. ella era todo para él. O sea, ponete a pensar también en toda la ideología que todos tenían en ese momento. O sea, de tantos lugares, de tantos tiempos, cómo ha cambiado, cómo se ha distorsionado todo esto de que la mujer es, o sea, pero sin ella no podemos vivir. Sí, Y, o sea, es bien contradictorio también el tiempo de ahora que dicen, no, yo puedo, no necesito a ninguna mujer. Yo sí. claro. Y poniéndonos un poquito un poquito más, no fantasiosos, pero centrando el tema de la magia, que hace poco estás escuchando como referencia sobre la magia caos y así.
o sea, ponete a pensar, la mujer es la única capaz de crear vida. O sea, nosotros ayudamos en el proceso, pero es la Ujú. única que en generar vida desde su vientre. O sea, que tanto Ajá. poder necesitaría para poder crear una vida, otra vida humana, ¿va? Entonces, y Ah, eso es lo mismo huevo. a lo que le tenían miedo en el tiempo las brujas, o sea, la mayoría de mujeres. Perdón, a todas las mujeres, porque o sea, era la única capaz de crear vida. Y cuando una mujer se dedica a, a hacer algo, lo consigue, a veces son más decididas en sus decisiones, quizás, podría ser. Sí. Bien, no me acuerdo dónde quedé. Por embarazarse estando, ajá. En otra versión costarricense, la Llorona padece de una enfermedad mental y ahoga a su hijo de forma accidental mientras lo baña en el río. ¿Alguna vez fuiste a un río a bañarte? Pero, o sea, Sí, varias veces. pero no no por turistear, sino que te llevaron a que te bañaras a un río. No, mi papá varias veces me llevaba. Mm. Yo, Ajá. donde vivo hay un río aquí abajo, hasta el Guate, básicamente. Pero, Ujú. pero en las orillas tiene como unas pilitas donde nace el agua. Ajá. Entonces Ajá, sí, sí, sí. cuando se iba el agua, allá íbamos para abajo con los guacales de ropa sucia para lavar ropa y de paso nos pasamos bañando en esas pilitas. Imagínate esos lugares de noche. Son horribles. Y no es que ahí cuentan de Sí. que se murió, no, se ahogó un niño, casualmente era mudito. Entonces se metió, se cayó al río y ya no se volvió a ver, no se supo más de él. Esa es la leyenda que se cuenta aquí Verga. abajo. Ajá. Qué Ajá, feo. Simón. Sí, para mí morir ahogado es de las peores muertes, o sea, siento que es de las más lentas, como morir quemado, de las más lentas y donde morir solo, loco. Es cierto. No tenés escapatoria, no tenés cómo gritar porque se va abajo del agua. ¿Qué puedes hacer? Ajá. No, eso lo vas para abajo y para abajo y para abajo. Porque creo Ajá. que hasta que morís, el cuerpo empieza a flotar. Creo porque te deshaces del aire, de todo el aire que está en los Sí, es pulmones. cierto. Es cierto. Otro relato de origen venezolano cuenta que la mujer mataba a sus hijos puye, la- este, cuenta que la mujer mataba a sus hijos con cada parto, sin sentir remordimiento. Ese está más sádico, loco. ¿Cómo así? ¿Tenía cuca biónica o qué? O sea, Los apretaba. No, puta. no, o sea, cada vez que tenía un hijo, cada vez que paría, lo iba matando. O sea, básicamente, si por Ah, no accidentalmente, pero si tenía si quedaba embarazada, lo gestaba y todo, pero al final lo mataba. Sin remordimiento. El, verga. el cura de su pueblo se entera y al ver que está embarazada de nuevo, le aconseja darle de mamar al niño antes de matarlo. Tras hacerlo, ella siente una gran culpa y desde entonces vaga por los campos llorando de dolor, buscando a sus hijos y asustando a todo el que se atraviesa en su camino. Es un tema delicado, pero sí siento que hace como lo mismo hablando de la iglesia, haciendo referencia al tema del aborto. Ujú. Ya, como que, o sea, en este caso es una leyenda más que todo como, que asesinaba a sus hijos, va. Ajá. Pero es más como meterle miedo a las personas sobre ese tema. No, no Del sé. aborto. Ajá, como Sí, abogado. algo así, porque, o sea, al final, ponele que hasta que le dio de amamantar al hijo, fue que a ella le dio remordimiento. Sintió el amor de una madre. O sea, Ajá, sintió el amor de ser mamá. ajá, imagino que por ese lado iba, como por concientizar el tema del aborto. Ajá. Dice que siente gran culpa y desde ese entonces vaga por los campos llorando de dolor, buscando a sus hijos y asustando a todo aquel que atraviesa su camino. En Uruguay, la Llorona y su hijo se ahogan por accidente en el lago del Parque Rivera, uno de los más importantes de Montevideo. Todo esto pasa en una noche tormentosa, incluso hay relatos en donde el elemento de los niños está ausente, o sea, solo es la mujer básicamente. Ujú. Como ocurre en la leyenda de Uruguay, que atribuye el origen de la Llorona al asesinato de esta y de su esposo por unos ladrones, que arrojan sus cuerpos al mismo lago por razón del cual escuchan llantos en el sitio en ciertas épocas del mes. Más adelante va a escuchar uno de una Llorona que es más organizada y es más haragana, ya vas a ver. Porque se dice que solo se escuchan sus llantos en ciertas épocas del mes. Ujú. El asesino de los hijos también puede variar.
La mayoría de las veces la Llorona es la asesina de sus hijos, pero hay versiones donde estos mueren a manos de otros. En Costa Rica, por ejemplo, la Llorona es una indígena muy hermosa, hija de un rey Huétar, la cual se enamoró del conquistador español, que fue lo que leímos hace ratito, con el que se veía a solas en el alto de una cascada. Queda embarazada y da a luz a un hijo, que es asesinado por el padre de la mujer. Ajá, por el abuelo, básicamente, por el Ajá, abuelo. por el abuelo. Arrojándolo de lo alto de la catarata. Maldecida por el padre, vaga eternamente por las orillas de los ríos buscando a su hijo perdido. Perseguida por los espíritus malignos y llorando por su desgracia. Pero es que nuevamente, o sea, aquí la víctima es la mujer. Ajá, Y el monstruo es el hombre. Porque en ese caso fue el papá de la Llorona quien asesina al niño y la maldice el a ella. abuelito. Ajá, el abuelito. El abuelito Tlaloc. Sí, se queda ajá, maldecida por el padre, va eternamente en las orillas. Pa, pa, pa. Desde entonces, los viajeros que atraviesan los bosques en las noches, calladas, cuentan que en la vera de los ríos se escuchan aves se escuchan ayes quejumbrosos, desgarradores y terribles que paralizan la sangre. Es la Llorona que busca a su hijo y cumple la maldición de su padre. En Puerto Rico, la leyenda de la Llorona. Aquí se me hace que más hacer una Llorona así con pantalones tumbados. Ya, con más caderas. En Puerto Rico. La leyenda de la Llorona se mezcla con la del fantasma de la curva. En este país, según la tradición oral, en el puente de las calabazas se aparece una mujer pidiendo que la lleven. Ah, como el acibonado casi. Ajá, casi como la cigüeñada. Ajá. Pidiendo que la lleven. Aunque la ignoren, aparece repentinamente dentro del automóvil. Y se, Verga. y se cree que el alma de una mujer que vaga buscando a sus hijos. Qué feo. No sé si... Imagínate, vas en tu carro en la noche y de la nada ves una chera como que ¡Pata! ¡Ya! Ajá, no, bueno, no sé vos, pero yo había escuchado como que esta leyenda antes. Y acá siempre que voy en un carro o algo, siempre voy pensando, siempre como de noche, siempre voy viendo como alrededor, pensando yo por si veo alguna mujer. La subirías. No, No. no, no. Es que no, o sea, sí me da pánico. Es que fíjate que a mí se me llega eso del terror. O sea, un terror que te deja con miedo varios días. No es como un susto te lo da Ujú. cualquier película, pero un, Sí. un relato de terror que de repente ya vas por un camino oscuro y ya vas pensando, podría aparecer la Llorona. Algo Ah, que te deja traumado. que te da trauma. Eso sí me da miedo. Fue como Ujú. en el caso este. Las versiones pueden cambiar dentro del mismo país. Es el caso de, por ejemplo, de Chile. Además de la versión distinta de la tradición chilena, aquí se llama la Puculen. Hay otras versiones en Lituiche, creo, Lituiche. Es una mujer que perdió a su bebé en el puente de Lingue durante una tormenta torrencial y que arrojándose al agua para salvarlo, murió ahogada sin llegar a encontrarlo. Perdón, por lo que desde entonces, cada vez que llueve, se le escucha llorar de forma inconsolable y solo cuando encuentra a su hijo cesará su llanto. En Atacama, en el tránsito, la Llorona es un espíritu que solloza solo lo que te decía. Solo solloza los martes y los viernes por la noche. Ya. Mm, es Estas que después anda de peda. Sí, no, hombre, es que hay que ser considerado, o sea, hay que darle su Sí, pues sí. descanso, me imagino Uno que se tiene que divertir. sí, y lo que hablábamos al principio, si lo haces solo por la atención, por el dinero, no va a llegar a nada, pero esa mujer sabe lo que Ujú. quiere. Cabal, es una mujer que se respeta. Mientras que en Caldera es una mujer cegada por telas de araña que pasea por las noches clamando por sus hijos y cuyos lamentos hacen que los cubiertos de las cocinas de las casas se muevan al son de su lamento. O sea, es como la Matilda, ¿no? ¿Viste la Matilda? Ujú. O sea, Totalmente, sí. ajá, se debe ser, ay, mis hijos, y las cosas se mueven así, Te ay, ibas mis hijos. comiendo, puta, mi Ajá, tenedor, hombre. y vos así con el tenor aquí. Ajá, mierda. Este, en, Co- en Coquimbo es una bruja que se transforma por las noches en la Llorona, o un ave nocturna que emite sonidos similares al llanto de una mujer. Puya, loco, no sé si alguna vez has escuchado algún animal
Algún pájaro que de repente sí le hace como que fuese una persona. Sí, Ah, no sé, sí. y hay un pájaro que como que imita sonidos, no sé, pero sí, a veces lo escucho de aquí cerca. O lo que decían, ¿te acuerdas de este como búho que canta y que dicen cuando lo escuchas, la aurora, cuando la escuchas es porque alguien se va a morir. En serio. Sí, dicen que cada vez que vos escuchas una aurora, creo que se llama, es porque alguien se va a morir. Ya por último, en Magallanes es una joven que se enamoró de un viajero, lo mismo, queda embarazada, fue abandonada, perdió a su hijo, por lo que enloquece y vaga llorando por las noches preguntando por su amor. En alguna de las historias, la Llorona tiene una relación especial con el diablo. Es el caso de Mm. Valparaíso, donde fue una mujer que se casó con el diablo sin saber quién era en realidad. Este mata a sus hijos y desde entonces ella, desconsolada, llora todas las noches por ellos. El diablo, cansado de los llantos, de sus llantos continuos, la amarró a la cama con unas cadenas y le enterró una estaca en el corazón. Desde ese momento, la Llorona recorre las calles de toda la región, arrastrando sus cadenas y llorando por sus hijos perdidos. Esa está más. Como Eso que. está peor, eso está peor. Esa está peor, pero quiero ver cuál fue la de la. Sí, esta está peor, pero me pareció más, ¿cómo te digo? Más sádica la de Venezuela. La de que Ajá, paría y los mataba. ajá. Ya para Pero terminar. la Ajá. de acá de El Salvador, o sea, las versiones que se han contado acá en El Salvador, para mí son como que tal vez la más, ¿cómo te podría decir esto? O sea, la más conocida, porque o sea, a mí si me decís de La Llorona, yo solamente me pongo a pensar en eso. Si se lo preguntaba a otra persona, o sea, Ujú. todos llevan con lo mismo, que es una mujer mató a sus hijos y anda en las calles. Yo pensé, o sea, si me lo decías a mí, yo pensé que andaba siempre con vestido blanco y Mm. andaba llorando en las calles. O sea, eso, o sea, esa es mi visión que tengo de La Llorona. Sí, y yo creo que. Y es que también lo combinamos, porque ese de la mujer de blanco. O no sé si también compraron la ropa en el mismo lugar. Pero Ujú, hay una que es de la leyenda de la mujer de blanco, creo. Que también es una mujer que creo que se va a casar y al final la dejan en el altar. Algo así. No recuerdo bien. ujú, Entonces, como que mezclamos también. ajá, Algunos paralelismos con otras culturas. En la mitología griega, Medea asesina a sus hijos luego de ser abandonada por, supongo que se pronuncia Jason o Jason, no sé. O sea, es lo mismo. Mujer griega asesina a sus hijos luego de ser abandonada por su hombre. ujú. Alrededor del mundo existen mitos y leyendas acerca de acerca de estos seres con algunas características similares a la Llorona. En la mitología griega, por ejemplo, se pueden encontrar similitudes con el mito de Medea, quien asesinó a sus propios hijos luego que la dejó su esposo, a quien había ayudado a recuperar el vellocino de oro. La abandona por otra mujer. Igualmente los griegos también relataban la leyenda de Lamia, una princesa con quien Zeus había tenido varios hijos, que fueron asesinados por Hera. Lamia vagaba desde entonces lamentándose por la pérdida de sus hijos y devorando a los niños de otras madres. Ujú. En la Biblia, en Jeremías se narra la historia de Raquel, quien llora por sus hijos, el pueblo de Israel, porque perecieron como un simbolismo, básicamente como un simbolismo del exilio del pueblo hebreo de la tierra de Babilonia. En la mitología celta, la Banshee era un espíritu femenino que anunciaba la muerte de una persona mediante sobrecogedores gemidos que podían escucharse a larga distancia. Gemidos a larga distancia, más como. "Ah". Solo después ves uno. Cabal. Otro ser similar es la ploranera del folclore catalán, que es descrita como una vieja huraña que en vez de hablar, aúlla, chilla y ronca. Ujú, Se le supone residente de las cumbres de los Morunis, cerca del lugar de Santa Yorek del Piteus. En África, entre los pueblos de Yoruba y Dahomey y Togo, se narra una leyenda que describe al viento como una mujer que recorre los ríos lanzando pavorosos lamentos y buscando a sus hijos asesinados. Estos fueron ahogados por el océano, que en este mito es también una mujer, y sus restos desperdigados por el mundo. La leyenda
que presenta mujeres, la leyenda presenta fuertes similitudes con la de La Llorona. Esta fue introducida a los Estados Unidos por los esclavos africanos traídos por los europeos a América y es especialmente conocida por los estados sureños como Luisiana. En Luisiana, como hay igual, lo que te decía, lo que hablamos al principio de que esta leyenda está relacionada bastante con los lagos y con los ríos. Entonces en Ujú. Luisiana hay varios. Entonces por lo mismo, los negros traídos por europeos a América cuentan esa leyenda y son la mayoría que se quedaron en el sur de Estados Unidos. No sabía que se extendía hasta allá la Llorona. Internacional, o sea, loco, o sea, Internacional. esta Llorona, o sea, es bien farandulera porque no sé si has visto, pero tiene varias películas. Y si buscas La Llorona, Ajá. hasta te sale la actriz que la protagoniza y toda la onda. Y hasta hace poco México hizo una como caricatura de la leyenda de La Llorona. Qué genial. No sabía eso. Simón, el folclore chino es rico en historias de fantasmas y leyendas. Y una de estas historias narra la aparición de una mujer vestida de blanco que llora y se lamenta por los pasillos de la ciudad prohibida. Tiene sentido con lo que vos me estás contando. En Japón, los fantasmas que vuelven al mundo para cobrar venganza reciben el nombre de Onryo. Estos generalmente son mujeres ataviadas con a un kimono blanco, con el cabello largo y negro y la tez pálida. Ujú. La Kuchisake Onna, una yokai, es una mujer con la boca partida que que se le aparece por las noches a los hombres jóvenes para cortarles la cara. Pa. Eh, Joder. En la A Filipina, esto es lo que voy, a esto es lo que voy, ah, de lo que estábamos hablando. Que, o sea, esa historia fueron inventadas para que no salieras. O sea, más que todo para cuidarte también, para ajá, manejarte la mente. Vos me estabas contando de la versión de la de Costa, no, Costa Rica creo que era que te sí. aparecía en el carro. Esa es verdad. No, era la de Venezuela. Venezuela, perdón. Vaya, No, no, ponete a no, pensar. de Puerto Rico. Puerto Rico, ok. Ponete a pensar cómo te manejó la mente a vos, que me estabas contando que cuando vas en el carro, o sea, Ajá. vos decís como que, puya, por eso estoy atento. O sea, yo siento que para eso fueron creadas, pues para que vos también estuvieras bien atento a tus alrededores en la noche. Eh, creo que una comediante estaba hablando de esto. De que desde pequeña, a las mujeres desde pequeñas les han dicho, no hables con desconocidos, no te subas al Mm. carro de cualquiera y no tomes de cualquier botella o de cualquier vaso de agua. Pero ahora Ajá. las mujeres piden un Uber que llega hasta su casa, Ujú. Sí. se suben a ese carro y si pueden hacer les toman el agua. Bueno, aquí en El Salvador no te ofrecen nada, pero en otros países, No, como en México, sí te ofrecen una sí. botella de agua. En Estados Unidos tienen su paquete, o sea, algunos Ubers, o sea, también hay una onda que se llama Lyft, que es como un Uber también, tienen sus paquetes que te pueden vender ellos, Ujú. o sea, está peligroso, bastante. Y no, esta onda de Uber, no sé si lo viste, pero al principio tenían la publicidad de Uber al inicio era que te llegaba a recoger Batman. Ah, Sí, nunca viste la publicidad de Uber. Cuando empezó, no. o sea, eran como publicidad en real life. Que básicamente Ujú. una mujer o un chero o una chera pedía un Uber y te llegaba a traer un Lamborghini negro con un tipo vestido de Batman. Qué Ajá, genial. bien pendejo. Aquí en El Salvador deberían de poner a Cocolito ahí que voy a traer un Uber. Sí, Cocolito no era onda. No, yo sí, sí, imagínate si te viene a traer Cocolito, pues yo feliz. Así, Ah, de verdad, o sea, imagínate qué genial conocerlo, puta. Eso sería una gran publicidad. o la Tenchis. O la Tenchi, O puya, papagado, buenísimo. polla, papagado. Ah, pues yo voy a chocar, yo ni manejar puedo. Súbase y ahí maneja usted, por favor. Ah, por favor, porque no quiero que nos muramos. En las Filipinas existen dos leyendas similares a la de La Llorona. En una de ellas, el fantasma de una sirena aúlla en el mar por las noches, lamentando el asesinato de sus hijos por un pescador. Cuando se escucha su llanto, es porque alguien se ha ahogado. En la otra versión, conocida como la leyenda de la mujer blanca, el fantasma es uno que mora en la niebla y captura jóvenes mujeres una vez al año, a quien atrapaba entre bruma en medio de grandes alaridos. Ya para finalizar, en la mitología malaya indonesa, la Pontianak es un espectro vampírico de una mujer que murió al dar a luz y que se venga de los hombres. Anuncia su presencia emitiendo un sonido que asemeja al llanto de un bebé. La Pontianak se venga de las madres robándose a sus hijos después de dar a luz.
Dicen que escuchar el llanto de un bebé de día es de las cosas más hermosas, pero escuchar el Ujú. llanto de un bebé por la noche, Eso sí es bonito eso sí no es bonito, eso sí es horrible. y estresante. Ay, ay, si no te deja dormir, te asusta, de cualquiera de las dos. Ajá. Básicamente esas son las versiones que encontré de de La Llorona. Gracias por aguantarme 40 minutos hablando del tema. Tan rápido, tan Simón, rápido. Simón, 40 minutos. Puta, no te lo juro que no se siente. O sea, ya hablar de cosas así es bien interesante. Sí, es bien interesante. Por lo mismo, de que es parte de es parte de la cultura y si sos consciente de este plano físico real en el que solo venimos a sufrir y a trabajar, o sea, son de las pocas cosas que te hacen como que desestresarte o volar y pensar de que hay algo más fuera de lo físico. Es bien genial conocer todas esas historias, pero de todas estas, ¿con Sí. cuál versión te quedarías más? Mira, si me tuviera que quedar con una, me tengo que ir con la de la cuca biónica, de verdad, o sea, porque La cuca esta paloma, o biónica. sea, y está chistosa, porque, o sea, no te da como un, bueno, en esta generación, o sea, todo lo agarramos a broma, y a mí sí me lo contó, ahorita que me lo contaste, yo me cae de la risa, porque solo me imaginé que los apretaba así y los mataba, o Ah, sea, yo me cae de la risa, o sea, yo me quedo con eso. sí, sí, a mí me ¿Vos? gustó. Sí, sí, igual, esa me gustó bastante, pero la última me llega porque me la imaginé con más clase, la de la indonesa, Ajá, que es como, quiero ver, es como una mujer vampiro. ajá, O sea, esta paloma. si quisiera que me asustara una versión de La Llorona, quisiera que fuese esa. Fuese como A esto. mí yo Hasta me tomaría foto ninguna con ella. versión, yo con ninguna versión, muchas gracias, estoy feliz. Listo, Gabo. Igual, no sé si quisieras contarnos alguna anécdota que tenés que te hayan asustado o que hayan asustado a alguien dentro de tu Sí. casa. No sé. Mira, cuando yo estaba pequeño, en la colonia que yo vivo, pues a la par vive una tía mía, Mm, que ella nos contaba historias, o sea, antes eran un montón de niños que salían, nos sentábamos donde ella, nos contaba un montón de historias, así leyendas, ¿verdad? ujú, La onda está que por una casa de nosotros hay un terreno, había, porque había construido una casa. Entonces estamos jugando Atrapa la Ayuda, y o sea, nosotros bien felices, eran como las 7 8 de la noche, estábamos bien felices jugando, y ese terreno te daba como el chance de escaparte de los que te estaban siguiendo, pero había un montón de grama, había un montón de piedra, o sea, se miraba muy oscuro y no se miraba absolutamente nada, solo se miraba como una pila que estaba al fondo. Entonces nosotros bien inocentes, o sea, pasábamos por eso todo el tiempo. Un día íbamos corriendo con un amigo y cabrito, cuando pasamos, lo primero, no es para, yo creo que era una señora, no sé, yo creo que hasta la asustamos porque era una señora con vestido blanco. ajá. Yo me cagué, o sea, yo la vi, yo grité y me fui en chinga. Y después de eso comenzamos a contar a los bichos que vimos a una señora que estaba de blanco y que no sé qué. Después de eso, no es para que quedamos traumados y no pasamos por ahí por un buen tiempo. Porque, o sea, ponete a pensar, un niño de 7 8 años va corriendo a las 8 de la noche por un terreno oscuro y lo primero que ves es una mujer parada, o sea, no estaba como que caminando, o sea, Ujú, ujú. estaba parada y estaba como así viéndonos. La vimos como un segundo, yo dije, zafo, dije, me fui en chinga, porque no, hombre, es que yo la vi, si me quedaba viendo, o sea, ponete a pensar, se supone que, bueno, a lo que cuentan acá, que cuando ves un fantasma o un espectro, o sea, te da calentura, te enfermas Ajá. y todo eso, te lo juro que yo me sentía mal. O sea, yo sentía que algo, o sea, después de eso sentí que en ese terreno no nos acercamos por un buen tiempo porque nosotros sentíamos que había algo ahí. Y después de eso comenzamos con los chistes, que no, que la llorona está a tocar el culo y que no sé qué, vos acercátele, que quiere que sea su novia y Ajá, que no sé qué. ajá, Ya después de eso lo agarramos como chiste, fue como que, qué chivo, la llorona. O sea, le habíamos, ¿cómo le habíamos puesto? No me acuerdo cómo le habíamos puesto, pero le habíamos puesto un nombre bien chistoso, o sea, porque, o sea, para que se nos quitara el miedo, o sea, pero en sí yo creo que son cosas que te juegan la mente, porque no es algo que vos digas que es real. ujú. O bueno, a mi forma de pensar, no siento que los espectros, estas leyendas sean reales. No, claro. Pero, o sea, ya hablando de lo que está fuera de lo que nosotros podemos ver, como lo que es el mundo, o sea, más lejos de todo el espacio, o sea, ahí sí no tenemos ningún conocimiento y yo ahí no opinaría tanto diciendo, no, si es que esto es cierto, esto es mentira, porque vos no sabes. Sí. O sea, el mundo es tan grande que no sabes qué cosas pueden haber debajo y arriba tuyo. Sí, se supone que ahorita tenemos más conocimiento por ejemplo, del espacio que de Uh -huh. que del mar. O sea, no podemos averiguar tan profundo. Es cierto, por la presión, pues, no, y ponete a pensar, o sea, ya en sí hemos visto cosas raras en el mar. Ponete a pensar, vaya, hace un montón vi un video de los pulpos, o sea, Ajá.
en qué mente vos puedes pensar, esto es lo más normal, porque lo has Ajá. visto, esa mierda es alienígena, o sea, se puede camuflajear y todo, o sea, imagínate qué loco. Y si puedes ver esas cosas raras, o sea, lo puedes ver no tan profundo, imagínate qué hay en lo profundo, o sea, qué cosas no tienen que haber ahí. Sí, a mí por O eso, sea, yo a mí el mar me da miedo. también, porque imagínate vas caminando en la playa y te jalan las patas, ¿no? No, viejo, Yo le no. tengo más miedo al mar que a cosas como fantasmas y toda esa mierda, porque, o sea, son cosas que no puedes ver. O sea, y es como que vas caminando, pateas la arena, no sabes qué estás pateando, o sea, Sí, bien sí. feo. De pequeño, mis mayores miedos, aparte de la paz, era, fue, fue una vez que fui al mar, no me acuerdo qué playa fue, a la Puntilla creo, y empecé a caminar, es ahí como que todo plano, a todo chivo, chivo. Empecé a caminar y me fui metiendo más y más y más, y no había muchas olas, pero llegué a un punto donde, o sea, fue de pura suerte de que yo volví a ver hacia adelante. Y me fijé cabal de que más adelante ya no se veía nada de tierra, sino que estaba el borde y todo era para abajo. Y solo se, loco, y Shit. solo se veía negro, 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 negro. Y estaba parado en la No. orilla. Y en la misma dije, no. Y me regresé así, caminando de Sí. espalda. Hasta que dije, hasta que esté seguro voy a voltear. Pero fue, Ajá. desde esa vez me quedó así como que el pánico de la nada. Es que es la nada. Sí, ahorita, fíjate que en todo lo que hemos estado hablando se me han venido datos que he visto en publicaciones, ¿va? Y Ujú. hace un montón, vi una publicación que decía que en los mapas de los piratas, o sea, Ah, sí. anteriormente ponían como dibujos de monstruos, como el Kraken, o un pulpo gigante y todo eso, pero vos sabías que en sí ellos no trataban de decir que había monstruos ahí, sino que significaba que en esa zona habían un montón de tormentas, o sea, y Ajá. eran aguas que no podían controlar. Ajá. O sea, bien loco. O sea, ahí la gente comienza a especular también cosas de que no, es que son monstruos y que estas cosas son reales, pero en realidad al fin de lo que ellos querían llegar era decir que esas eran tormentas peligrosas o aguas peligrosas. ¿Va? Sí, o sea, es que lo mismo era como, o sea, a lo que le teníamos, o sea, como que creo que H.P. Lovecraft dice que el miedo más antiguo es el miedo, es el miedo a la muerte. No me acuerdo, pero no, Ujú, no me acuerdo, pero el peor miedo que podemos tener es el miedo a lo desconocido. ujú. Entonces, es lo mismo, o sea, en ese momento lo conocido para los piratas era que habían tormentas. Sí, Y como lo ponían como bestias o como algo, como decís, que no podían controlar, ya la gente que no conocía de eso ya empezaba a inventar historias y así. Pero sí, ajá, está pelado hablar de sí, este tipo de temas. Me llega porque te da chance para poder imaginar un montón de cosas. un montón, o sea, hay un montón de peligro, un montón de cosas chivas, cosas creativas, o sea, te pones a pensar en lo que no sabemos, en lo que sabes. Puta. Ajá. Y de lo que sabemos que no sabemos. Ujú. ¿Qué? De lo que sabemos que no sabemos. De lo que sabemos que no sabemos. Ajá. Ey, está buena esa, agárratela. Agarra esa frase y ponela. Creo que es de Platón, creo que dice eso. Que no, Ah, a veces no somos conscientes de lo que sabemos que no sabemos, creo. está buena. Cool. Listo, Papagao. ¿Hay algo que, no sé, algún aviso, algún contenido que esté próximo a lanzarse? Bueno, más que todo para YouTube, voy a estar haciendo un montón de contenido. Exactamente antes de este hermoso podcast, estaba editando un video para subir esta semana, que es muy probable que sea de juego, pero no voy a estar haciendo contenido solamente de juego, así que si se quieren pasar, yo con gusto, igual en mi canal de Twitch como Papagabo, y me pueden seguir en Insta, igual, todo Papagabo. Así que si quieren llegar a ver, pasen adelante, que todos son bienvenidos. Cool, cool. Igual a mí ya saben que me pueden encontrar como Diego Lemus y el curso de Excel siempre como @expertos Excel y ahí se pueden contactar conmigo y yo con gusto me organizo con ustedes. Igual, manténganse siempre atentos y pilas porque donde anden pues es muy posible que ande un cadejo cerca. Así que será Sí, todo por nuestra parte. peligroso que les aparezca la llorona ahí La con la Llorona. cuca biónica. Peligro, peligro. Listo, gente. Gracias por haber llegado hasta acá. Pase una feliz tarde, día o noche. Chao. Chao, papá. Nos vemos.